tal como lo dice la transparencia, todo lo que son animales vertebrados poseen esqueleto interno. Este esqueleto interno, en el caso de los vertebrados, la mayoría de organismos mamíferos, aves, reptiles, peces, anfibios, tienen esqueleto interno formado o endoesqueleto formado por huesos, o sea, material óseo. Sin embargo, también hay organismos cuyo esqueleto es 100% está formado por cartílago, como veremos más adelante en las próximas transparencias. Así que los vertebrados son los que poseen este tipo de esqueleto óseo, y está formado particularmente en su mayoría por tejido óseo. También en el caso de los vertebrados también hay parte del esqueleto está constituido por tejido cartilaginoso, sobre todo en el área de las articulaciones. En el caso de los mamíferos, aves, reptiles y anfibios, muchos peces, ese esqueleto combina tejido óseo y tejido cartilaginoso, como lo habíamos dicho. Sin embargo, tiburones, mantarrayas y los embriones de mamíferos en los primeros meses de gestación, el esqueleto es totalmente cartilaginoso, tal como ustedes pueden ver en las imágenes que se presentan en esta diapositiva. Hay otro tipo de esqueleto, ¿no? O sea que esqueleto no solamente son los vertebrados, también los invertebrados se les clasifica con su esqueleto. Este esqueleto es externo y se le denomina exoesqueleto. Pero este exoesqueleto, en el caso de principalmente los insectos, artrópodos, muchos artrópodos, insectos, arácnidos, el esqueleto está formado por una sustancia que se llama quitina, que también está presente en los hongos. Entonces la quitina ofrece protección, soporte y sustentación al cuerpo de insectos. En el caso de los hongos, pues ella constituye la pared celular que proporciona rigidez a las células de los hongos. Actualmente la quitina también se está usando con propósitos biotecnológicos, porque es un compuesto, es un carbohidrato, un polisacárido no contaminante. Aquí tenemos lo que sería tal como lo presentamos aquí, la molécula de la quitina. Es un polisacárido, como lo ven, es una cadena de moléculas de glucosa y forma el caparazón, el esqueleto externo de arácnidos, insectos y otros invertebrados más. También hay otros tipos de esqueleto en los invertebrados, como es el caso del carbonato de calcio en los corales y las conchas de los moluscos. Ese es otro tipo de exoesqueleto. Nuestro cuerpo está formado por un total de 208 huesos que se disponen de forma simétrica. ¿Qué significa? Que están a ambos lados del cuerpo. Si dividimos el cuerpo desde la cabeza hasta los pies en dos partes, veremos que el lado derecho es la parte opuesta del lado izquierdo y que tienen ambos lados los mismos tipos de huesos. Entonces los huesos contienen 99% de calcio y 85% de fósforo, del que debe haber en el organismo humano. Además, el esqueleto humano está formado por cartílagos, ligamentos y tendones que suponen un 20% del peso corporal. Todos ellos trabajan de forma conjunta para proporcionar al cuerpo el soporte que necesita, y en su caso las articulaciones proporcionan flexibilidad, movilidad y soporte. Aquí te dejo la dirección web por si acaso te interesa consultar algunas cosas más en esta página web. Tenemos aquí funciones del sistema nervioso. Primero, soporte. Es el punto donde se fijan los músculos esqueléticos, y ese soporte es permanente, y gracias a ese soporte pues puede haber movimiento. La protección. Parte del esqueleto protege órganos delicados. Por ejemplo, el cráneo protege al cerebro, la columna vertebral y las vértebras protegen la médula espinal, el corazón y pulmones están protegidos por las costillas y el esternón, que forman lo que se llama la caja torácica. Otras funciones del sistema óseo es apoyar el movimiento. Es un sistema de palancas, sobre todo en lo que son los huesos largos que forman las extremidades superiores e inferiores. A las inferiores llamamos piernas, a las superiores llamamos brazos. Entonces,
con articulaciones que son las uniones entre huesos que permiten movimiento que es activado por músculos esqueléticos estriados y claro, bajo la coordinación neuronal del cerebro. También es productor de células sanguíneas, por ejemplo la médula ósea roja produce, que está formada de tejido esponjoso, tejido óseo esponjoso, produce eritrocitos que son los glóbulos rojos, leucocitos que son glóbulos blancos, plaquetas que son trombocitos que forman el tejido sanguíneo, aunque la médula amarilla, porque el hueso tiene médula amarilla y médula roja, la médula amarilla también es productora de glóbulos blancos y no solamente la médula roja produce este tipo de células sanguíneas. Funciones del sistema óseo. Es un almacenamiento de minerales. Así que el hueso almacena ¿qué? Calcio y fósforo. Y la mayoría de calcio y fósforo está concentrada ahí. Y este calcio y fósforo también a partir de los huesos se distribuye a otros lugares. Almacena energía. ¿Por qué? Porque los huesos largos, sobre todo en las extremidades, tiene lo que se llama la médula ósea amarilla y que contiene mucha grasa que se clasifica como lípido. También a través de la transmisión sensorial participan algunos huesecillos del oído en la que transforman las vibraciones del sonido en vibraciones que hacen mover estos huesecillos y obviamente ellos golpean el tímpano y el tímpano vibra. Esta vibración del tímpano se transfiere a otros órganos del oído que convierten al final esas vibraciones mecánicas en impulso nervioso cuando llega ya al nervio auditivo estas vibraciones. Entonces, características del esqueleto. El esqueleto es un conjunto organizado de piezas óseas, proporciona al cuerpo humano una firme estructura multifuncional, locomoción, protección, contención, sustento, etc. Todos los huesos están articulados entre sí formando una estructura continua. Eso es lo que se forma, es lo que quiere decir aquí un continuum, soportados por estructuras conectivas y complementarias como ligamentos, tendones y músculos y cartílagos. Los huesos tienen la función de proteger, almacenar, soportar, equilibrar nuestro cuerpo y es muy importante llevar a cabo una serie de cuidados del sistema que veremos más adelante. Aquí se habla importante de las dietas, la necesidad de dieta, de cómo aumentar lo que es el calcio a partir de ciertas edades, sobre todo ya después de los 30 años y los 45 años, pues hay que tener una dieta cuidadosa respecto a el consumo de calcio y vitamina D para fortalecer el sistema óseo. Aquí tenemos entonces la clasificación de las articulaciones. Estas articulaciones, tal como lo pueden ver de izquierda a derecha, tendríamos las móviles. Estas móviles, ¿dónde están? En las extremidades, brazos y piernas, y en la altura de los tobillos. Entonces es la que permiten mayor movimiento y flexibilidad entre los huesos articulados, valga la redundancia, por estas articulaciones. Así, el brazo puede moverse junto con el antebrazo a la altura del hombro, la pierna igual se dobla en la rodilla y así sucesivamente. Las semimóviles, que fundamentalmente constituyen los huesos intervertebrales, es decir, las vértebras, que tienen cierta flexibilidad que te permiten doblarte para recoger algo, cosa que no es muy recomendada, porque cuando vamos a recoger algo de peso del piso o del suelo, es mejor agacharse doblando las rodillas, manteniendo el torso, es decir, el cuerpo, el tronco del cuerpo recto. Tomar lo que vamos a levantar y usar nuestras piernas como elevador y palanca para poder levantar ese peso. No levantarlo con la inclinación de la espalda, porque esto puede ocasionar daños en los discos intervertebrales. Las inmóviles, que fundamentalmente están presentes en el cráneo. El cráneo no necesita mover ninguno de sus huesos. Como pueden ver, hay una cantidad grande de huesos que constituyen el cráneo. La única articulación movible que hay en la cabeza es la mandíbula, pero la mandíbula no forma parte del cráneo. Es un hueso, la mandíbula es un hueso aparte, incrustado por medio de una articulación en el cráneo. Entonces, avancemos. Parte dura del hueso formada por tejido óseo compacto y
muy abundante en sales minerales y osteocitos. La parte blanda del hueso, de los huesos, está formado por tejido esponjoso, médula ósea y vasos sanguíneos. Tal como lo pueden ver ustedes aquí en la imagen a la derecha, la parte superior es tejido esponjoso y la que se ve un poco coloreada azul es lo que vendría siendo el tejido compacto. Luego internamente la médula amarilla, que de los cuales le hablé hace poco, es productora también aparte de ser una reserva de grasa, es productora también de glóbulos blancos. A la izquierda tenemos otra imagen donde se aprecian otros detalles que no tiene la imagen de la derecha. Entonces, el hueso es un órgano firme, duro, resistente que forma parte de los endoesqueletos de los vertebrados. Está compuesto principalmente por tejido óseo, un tipo especializado de tejido conectivo constituido por células óseas. ¿Qué le da la dureza al hueso? La presencia precisamente de esas sales minerales de las que se habló al inicio, de calcio y fósforo, fosfato y magnesio. Son las sales fundamentales que aparecen en el hueso con mayor abundancia del calcio. Clasificación de los huesos según su tamaño. Así que tenemos los largos, que son más largos que anchos, o sea, mayor longitud que ancho. ¿Y dónde se encuentran? Brazos y piernas, son las extremidades que tienen los huesos largos. Los cortos, semejantes en ancho y longitud, tienen aspecto de cubo o cúbico. ¿Se localizan dónde? Manos y pies son las famosas falanges, los tarsos, los metatarsos, que podemos encontrar a la altura de pies y manos. Los planos, que se localizan en el cráneo, costillas, son delgados y ante todo estos huesos planos, por regla general, están cumpliendo una función protectora, como lo vimos en el cráneo, como lo vemos en la caja torácica, que protege pulmones, corazón, que la caja torácica fundamentalmente. Irregulares, que son los que tienen formas complejas, como el caso de las vértebras, que no tienen una forma que se pueda ajustar a las clasificaciones anteriores. Así que por eso a este tipo de huesos se le ha llamado irregulares, aunque también hay otros tipos de huesos irregulares de menor tamaño, son muy pequeños y están en nuestro esqueleto. Clasificación de los huesos. Entonces tenemos los planos, que se encuentran donde quiera que se necesita protección de órganos blandos o partes blandas de nuestro cuerpo, de nuestras estructuras internas, de nuestros órganos internos. Ejemplo, la costilla, la escápula, parte de la cintura pélvica y los huesos del cráneo. Los huesos cortos son los huesos que están sobre todo en las manos, los pies, son pequeños y tienen forma cúbica o cilíndrica. Cuentan con una capa externa de tejido óseo compacto rellena de tejido óseo esponjoso. Entonces tenemos los largos, que fundamentalmente están en las extremidades, brazos, piernas, ante todo, con tejido compacto fuera y tejido esponjoso dentro, interno. Y tenemos los irregulares, que tienen una forma característica muy diferente a la clasificación de los otros tres tipos, y fue también formado con tejido esponjoso y cubierto por tejido compacto. Todos los huesos tienen esta particularidad. Bienestar y salud del sistema óseo. Entonces, una buena alimentación rica en calcio y vitamina, ejercicio al aire libre, sobre todo para tomar por lo menos media hora mínima, postura adecuada, cuando se hace ejercicio, estar en horas tempranas para tomar el sol, para que se genere vitamina D en nuestro cuerpo, ya que el sol nos ayuda a generar vitamina D en nuestro cuerpo en los primeros rayos del sol en las horas de la mañana. Evitar esos juegos bruscos que pueden provocar accidentes, y también protección adecuada cuando se practica deportes como el ciclismo, el patinaje, etc. La osteoartritis es la forma más común de artritis y se asocia con el proceso de envejecimiento. Incluso desde afuera, se puede ver que la rodilla de una persona mayor se ve considerablemente diferente a la de una persona más joven. Observemos la articulación en sí para ver las diferencias. La osteoartritis es una enfermedad crónica, una enfermedad que persiste por mucho tiempo.
causa deterioro del cartílago dentro de una articulación. Para la mayoría de las personas, la causa de la osteoartritis es desconocida, pero los factores metabólicos, genéticos, químicos y mecánicos juegan un papel en su desarrollo. Los síntomas de la osteoartritis incluyen la pérdida de flexibilidad, movimiento limitado y dolor e inflamación dentro de una articulación. La condición es el resultado de una lesión en el cartílago, que normalmente absorbe la tensión y cubre los huesos para que puedan moverse sin problemas. El cartílago de una articulación afectada se vuelve áspero y se desgasta. A medida que la enfermedad progresa, el cartílago se desgasta completamente y el hueso roza contra el otro hueso. Los espolones óseos usualmente se desarrollan alrededor de los márgenes de la articulación. Parte del dolor resulta de estos espolones óseos, lo cual puede restringir el movimiento de las articulaciones también. Su columna vertebral está compuesta de huesos individuales llamados vértebras. Sus vértebras forman un túnel protector llamado canal medular, el cual rodea la médula espinal mientras recorre toda su columna vertebral. A cada lado de la médula espinal, los nervios espinales salen del canal medular a través de canales pequeños y óseos llamados forámenes neurales. Los nervios de la columna cervical viajan a través de su cuello, hombros y brazos. Entre su cráneo y su cavidad torácica hay 7 vértebras que forman su columna cervical. Almohadillas flexibles, conocidas como discos intervertebrales, brindan amortiguación entre sus vértebras para el rango de movimientos que su cabeza y cuello realizan todos los días. La columna cervical soporta el peso de su cabeza, permite que su cabeza rote y se incline, y lo ayuda a doblar su cuello. La presión en los discos cervicales aumenta cuando su cuello se dobla hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Los discos intervertebrales consisten de un fuerte anillo exterior de tejido, llamado anillo fibroso, y de un centro suave y gelatinoso llamado el núcleo pulposo. Durante una lesión traumática, su columna puede forzarse hacia adelante o hiperflexionarse, causando que sus vértebras compriman el frente de uno o más de sus discos cervicales más allá de límites normales. La hiperflexión del cuello es una causa común de lesión cervical que ocurre en accidentes de vehículos motorizados y en algunos deportes. Como resultado, su núcleo pulposo gelatinoso es empujado hacia atrás, hacia su anillo fibroso, reduciendo el grosor de su anillo y causando pequeñas fisuras. Luego de una lesión en los discos cervicales, su anillo fibroso comienza a debilitarse y a agrietarse, y su núcleo pulposo se torna seco y rígido. Luego de un tiempo, estos cambios hacen que su disco sea susceptible a más lesiones. Conforme su disco intervertebral se deteriora, un anillo fibroso débil puede permitir que su núcleo pulposo se protuya, cambiando la forma y flexibilidad normales del disco. Dependiendo de su ubicación, la protusión puede empujar o pinzar uno de sus nervios espinales o su médula espinal, causando dolor e inflamación. La protusión discal central se proyecta hacia atrás en su canal medular. La protusión discal lateral se extiende en su foramen neural. Varias lesiones severas del disco cervical pueden desgarrar su anillo fibroso. La presión de su vértebra puede empujar su núcleo pulposo hacia fuera del anillo desgarrado, lo que causa la herniación discal. Un disco herniado puede pinzar sus nervios espinales o médula espinal, interrumpir las señales nerviosas normales y causar síntomas como dolor, entumecimiento o debilidad en uno o ambos brazos. El tratamiento para las lesiones del disco cervical puede incluir descanso, medicamentos antiinflamatorios, relajantes musculares, hielo o calor aplicado al área lesionada, fisioterapia, inyecciones de esteroides y, en casos más severos, cirugía.
La articulación de la rodilla se compone del extremo inferior del fémur, que articula con el extremo superior de la tibia, y la patela o rótula, que se desliza a lo largo de la ranura formada por los cóndilos femorales. La cirugía de reemplazo total de rodilla es un procedimiento en el que una rodilla que produce dolor o que funciona mal se reemplaza por componentes artificiales. Si el médico le ha recomendado un reemplazo total de rodilla, es probable que sea debido a que su rodilla está muy dañada por la artritis o una lesión. El cirujano comenzará haciendo una incisión a lo largo del borde frontal de la rodilla. Después de la separación de los músculos y ligamentos alrededor de la rodilla, el cirujano realizará una incisión en la cápsula de la rodilla para acceder al interior de la articulación. Mediante el uso de herramientas especializadas, el cirujano quitará el hueso y el cartílago dañados en el extremo del fémur y la tibia, y en la mayoría de los casos, extraerá la parte inferior de la rótula. Luego el cirujano preparará el hueso restante para recibir la nueva prótesis de rodilla. Generalmente esto consiste de un componente femoral, uno tibial y uno rotuliano. Una vez que estén preparados los extremos de los huesos, el cirujano cimentará las nuevas prótesis en su posición. Antes de cerrar la incisión, se tomará una radiografía para garantizar que los nuevos componentes de la rodilla estén colocados correctamente. El cirujano cerrará la incisión con puntos de sutura o grapas y dejará un drenaje temporal en el lugar para eliminar el exceso de líquido. La articulación de la cadera tiene dos huesos que encajan como una bola en una cavidad. La bola es la parte superior del fémur y se llama cabeza femoral. La cavidad de la pelvis se llama acetábulo. Por lo general, se realiza una sustitución total de cadera si sufre un dolor intenso causado por artritis, lesiones u otras enfermedades que dañan la cadera. Durante el procedimiento, la articulación de la cadera será sustituida por partes nuevas artificiales llamadas prótesis. La parte de la cavidad de la prótesis es una copa, llamada componente acetabular. Y la parte de la bola se llama componente femoral. Para iniciar el procedimiento, el cirujano hará una incisión sobre la cadera. Una vez alcanzada la articulación de la cadera, el cirujano dislocará la articulación. Se eliminará cualquier cartílago o hueso dañado en el acetábulo. La cavidad, que puede estar deformada, se remoldeará para que se ajuste al componente acetabular. A continuación, el componente acetabular se colocará en la cavidad. Se puede usar cemento o tornillos especiales para mantenerlo en su posición. Para preparar el fémur, el cirujano extirpará la cabeza femoral. El extremo cortado se moldeará para que se ajuste al componente femoral. A continuación, el componente femoral se insertará en el fémur. Se puede mantener en su posición con cemento. En este punto, el cirujano colocará la bola del componente femoral en la nueva cavidad. Con la nueva articulación de cadera en su posición, el cirujano probará su movimiento y estabilidad. Al final del procedimiento, la incisión se cerrará con puntos o grapas. Para obtener más información sobre la sustitución total de cadera, hable con su proveedor de atención médica. Si una persona se rompe el tobillo y los huesos ya no se alinean entre sí, es posible que el médico deba realizar un procedimiento quirúrgico para volver a posicionarlos y fijarlos. El tobillo es la articulación que conecta la pierna y el pie. La articulación del tobillo incluye los dos huesos inferiores de la pierna, denominados tibia y peroné, y el hueso del tobillo, denominado astrágalo. Juntos, los extremos de la tibia y del peroné crean una mortaja o ranura para el astrágalo, que forma la parte inferior de la articulación del tobillo. Los tejidos, denominados ligamentos y tendones, son el soporte de los huesos del tobillo. Los ligamentos conectan huesos con huesos y los tendones conectan los músculos a los huesos. La articulación del tobillo permite que el pie se mueva hacia arriba y hacia abajo. Las lesiones de tobillo suelen ocurrir durante actividades deportivas, caídas o accidentes automovilísticos.
El tipo más común de fractura de tobillo se produce cuando el pie gira hacia adentro y el tobillo rota hacia afuera. Si la fractura es estable, las piezas óseas quedan alineadas en su posición normal. En cualquier tipo de fractura se puede romper más de un hueso. En una fractura desplazada, las piezas óseas ya no se alinean. Si el hueso traspasa la piel, se la conoce como fractura compuesta o abierta. Además de huesos rotos, el tobillo puede sufrir un esguince. Esto significa que se han estirado o desgarrado los ligamentos. Si el tobillo está muy hinchado, el cirujano puede retrasar un procedimiento quirúrgico para permitir que la hinchazón baje. Durante este tiempo, el cirujano puede poner una férula en el tobillo para proporcionar apoyo. Además, puede recomendar elevar el tobillo por encima del nivel del corazón y aplicarle hielo. Para tratar una fractura de tobillo estable, el médico puede enyesar la pierna o colocar una bota para que el tobillo no se mueva y los huesos puedan sanar juntos. Las fracturas desplazadas y compuestas, con múltiples huesos rotos y ligamentos desgarrados, pueden requerir un procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico más común para reparar una fractura de tobillo desplazada se llama reducción abierta con fijación interna. Para empezar, el cirujano hace una incisión sobre el área de la fractura. El cirujano abre el tobillo para ver las piezas óseas y las alinea de nuevo entre sí. Se usa una placa y tornillos para mantenerlos alineados. Se pueden insertar tornillos adicionales a través de otra incisión para mantener otros fragmentos de la fractura en su lugar. Si se dañan gravemente los ligamentos que sostienen la tibia y el peroné juntos, el cirujano debe colocar un tornillo a través de ambos huesos. O bien puede colocarse un dispositivo de sutura a través de ambos huesos. Cualquiera de estos dispositivos ayuda a mantener unidos los huesos mientras sanan los ligamentos. Al final del procedimiento, el cirujano cerrará toda incisión de la piel con puntos de sutura.